Continuamos con las noticias de Directo América. Mi nombre es Ángela Gómez. Vamos a los titulares. La Fuerza Aérea israelí mató al menos a 146 palestinos en Gaza en las últimas 24 horas y hay más de 459 heridos, mientras el gobierno de Benjamín Netanyahu mantiene su bloqueo del enclave. El jefe de la ONU, que participa en la cumbre anual de la Liga Árabe, pidió de nuevo un alto el fuego inmediato. Tenemos reporte. Horas después de la primera reunión directa entre Rusia y Ucrania desde 2022, un ataque con aviones no tripulados mató a 9 pasajeros de un autobús en Sumi. Volodymyr Zelensky pidió más sanciones después de un final abrupto de los diálogos en Estambul, acusando al Kremlin de hacer demandas inaceptables. Y en Bolivia, el ministro del Interior, Eduardo del Castillo, fue nombrado candidato presidencial por el partido gobernante Movimiento al Socialismo Más para la contienda en agosto. En paralelo, partidarios de Evo Morales se enfrentaron a la policía frente al Tribunal Electoral, donde exigían habilitarlo como candidato. Gracias por su sintonía y comenzamos. La Fuerza Aérea israelí mató al menos a 146 palestinos en Gaza en las últimas 24 horas y hay más de 459 heridos. Mientras el bloqueo israelí sigue promoviendo la hambruna de la población desde el jueves, además, al menos 300 palestinos murieron por los ataques israelíes. El gobierno de Benjamín Netanyahu anunció este sábado que intensificaría su ofensiva en Gaza con extensos bombardeos para tomar el control de más zonas de la franja. Para ampliar la información, vamos con nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cuellar Verena. Un saludo para ti, Federico. ¿Qué se sabe de esta nueva ofensiva de Israel y de qué manera el gobierno israelí la justifica? Sí, en las últimas horas el ejército israelí ha confirmado lo que califica como pasos iniciales con tanto los extensos bombardeos que se vienen, intensos y cruentos bombardeos que se vienen registrando en las últimas 72 horas, como la movilización de tropas por vía terrestre que marcan, según el ejército israelí, el inicio de lo que han calificado como la operación Carros de Gideon, que es la expansión de la invasión israelí en Gaza con la intención de ocupar y permanecer en el enclave, en las zonas sobre las que vaya avanzando el ejército israelí. Según algunos reportes de palestinos en el terreno, han visto tanques avanzando, amparados por intenso fuego de artillería y bombardeos durante la madrugada en el este de Deir el-Balah, esta localidad del centro de la franja, que es una de las pocas en las que el ejército no ha en estos más de 19 meses de invasión, es una de las pocas áreas en las que no ha entrado, al menos por vía terrestre. Lo que señala el ejército israelí es que tiene como lo ha también trazado el gobierno de Benjamín Netanyahu, o intentado justificar estos movimientos como un intento de incrementar la presión sobre Hamás y alcanzar lo que dicen son sus objetivos de la guerra, tanto destruir a Hamás como recuperar a los rehenes, más allá de que justamente de los familiares de los secuestrados son uno de los críticos con estos movimientos bélicos, porque consideran que solo un acuerdo puede garantizar el regreso de sus seres queridos. Al margen de las maniobras terrestres también han continuado los intensos bombardeos, sobre todo en el área de Han Yunis en el sur y en el norte en Jabalia, donde también el hospital indonesio ha informado de escasez de suministros por el bloqueo israelí, que ya cumple 77 días de bloqueo total a la entrada de insumos en Gaza. Federico, mientras tanto, la Liga Árabe se reúne sobre este tema, pero la diplomacia ha demostrado toda su ineficiencia en este caso, incluidas las declaraciones de Donald Trump al final de su gira por el Golfo. Aunque un oficial de Hamás indicó que hay una nueva ronda de negociaciones que estaría en curso en Doha.
Sí, esas negociaciones en Doha las intentó reimpulsar Estados Unidos en los últimos días sin demasiados avances porque Israel se mantiene en esta posición de señalar que solo accede a un acuerdo para una tregua temporal y no para un cese al fuego permanente, que es la condición que pone Hamás para aceptar ya sea un acuerdo que inicie siendo temporal pero que garantice un camino hacia el final de la invasión israelí. Estas negociaciones se habían estancado ayer, pero hoy han reanudado y el ministro de Defensa Israel Katz, sin proporcionar evidencia, señaló que jamás termina volviendo a esa mesa de negociaciones a partir de la intensificación de los ataques israelíes. En la Liga Árabe, en la reunión de la Liga Árabe en Bagdad, en Irak, los líderes de los países árabes han elevado un poco más el tono de sus críticas hacia Israel y han manifestado también su repudio por tanto la intensificación de los ataques como por el bloqueo israelí que está causando esta hambruna en la franja de Gaza. También allí estuvo presente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien se mostró también alarmado por la intensificación de los ataques e insistió en que la ONU no va a participar de ese nuevo mecanismo de entrega de ayuda humanitaria de manera limitada que ha sido aprobado por Israel a través de la utilización de contratistas privados y que es respaldado por Estados Unidos. Por último, también el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, estuvo presente en esa reunión y dijo que Palestina se está desangrando ante nuestros ojos y señaló a Israel por violar, dice, la ley internacional y el derecho humanitario y llamó a que exista una iniciativa árabe europea para tratar de poner fin a la guerra, de poner fin a la invasión israelí y también de avanzar hacia una solución política para israelíes y palestinos. Pues muchas gracias a ti, Federico, y vamos a continuar con más noticias. Vamos a hablar de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky pidió sanciones más duras contra Moscú después de que un ataque con aviones no tripulados rusos matara a 9 pasajeros de un autobús en la región de Sumy. En su cuenta de X, el mandatario dijo que todos los muertos eran civiles y los rusos no podían ignorar el tipo de vehículo al que apuntaban. Esto horas después de las primeras conversaciones directas entre representantes ucranianos y rusos desde 2022, que terminaron abruptamente en Estambul sin avances para un cese de las hostilidades. Aunque se habló de un posible encuentro entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. Pero este sábado el portavoz del Kremlin advirtió de condiciones previas. Tal reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como resultado del trabajo de las delegaciones de ambas partes y tras alcanzar ciertos acuerdos es posible, la consideramos posible, pero precisamente como resultado del trabajo y tras alcanzar ciertos resultados en forma de acuerdos entre ambas partes. Al mismo tiempo, al firmar los documentos que las delegaciones deben acordar, para nosotros lo principal y fundamental es quién firmará exactamente estos documentos por parte de Ucrania. En información de América Latina, el partido gubernamental de Bolivia, el Movimiento al Socialismo Más, anunció al actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, como su candidato oficial para las elecciones de agosto. El presidente del MAS, Gruber García, presentó a Del Castillo y al dirigente campesino Milán Berna como los candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, elegidos por las organizaciones sociales y sindicatos que son la base del partido oficialista. El MAS tenía previsto inicialmente que el presidente boliviano Luis Arce aspirara a la reelección, pero el actual mandatario renunció el martes a esta intención con un llamado a la unidad de la izquierda. Hemos demostrado que la juventud está preparada para asumir cualquier cargo en nuestro país. Y con este gran trabajo, habiendo recuperado el movimiento al socialismo, quienes son dueños, todas y cada una de las organizaciones sociales que están presentes, hoy están confiando en mi persona y en el compañero Milán para que vayamos a las elecciones del próximo 17 de agosto de la gestión en curso. Y en paralelo, cientos de seguidores del expresidente Evo Morales se enfrentaron a la policía antidisturbios al intentar ingresar hasta la sede del Tribunal Electoral de La Paz. El objetivo, inscribir la candidatura del exdirigente del MAS, pese a estar inhabilitado y a que en Bolivia no es constitucional aspirar a un tercer mandato. Desde el gobierno, el ministro del Interior y ahora candidato presidencial advirtió que ejecutarán la orden de detención contra Morales si este pisa la ciudad de La Paz. Ramiro Cuevar Verena nos cuenta. Partidarios de Evo Morales marchan a favor de su candidatura. En La Paz, cientos de civiles apoyaron la postulación del expresidente a pesar del bloqueo por parte del Tribunal Supremo Electoral.
el cual alega que un candidato solo puede ser reelegido una vez, algo que Morales ya cumplió. Esta manifestación sucede luego de que el pasado miércoles el Tribunal Constitucional boliviano ratificó la negativa hacia la postulación de Morales. Y el pueblo se moviliza nuevamente, simplemente alzando la voz de que el pueblo, el movimiento indígena originario, tenga su propio candidato. Por eso estamos realizando esta marcha contundente, donde los 9 departamentos, las diferentes organizaciones sociales, estamos alzando esta voz, porque lo que queremos es que tengamos nuestro propio candidato, y nuestro único candidato es nuestro hermano Evo Morales Ayma. En contrapartida, mientras el Tribunal Supremo Electoral estaba con custodia policial ante la llegada de manifestantes, desde el Ministerio de Justicia advirtieron que ejecutarán la orden de captura vigente si Evo Morales llega a La Paz. El señor Evo Morales, una persona que está siendo buscada por la justicia boliviana, precisamente por violar a mujeres menores de edad mientras ejercía poder en la presidencia durante su mandato. Le pedimos que se entregue voluntariamente a la justicia boliviana y que si lo encontramos caminando por las calles paceñas, vamos a dar cumplimiento al mandamiento de aprehensión suscrito por jueces en el pasado 17 de marzo. Además, se produjeron enfrentamientos entre civiles y fuerzas de seguridad en el camino hacia la sede electoral. Bolivia, que celebrará elecciones el 17 de agosto, mantiene tensiones políticas entre el gobierno y Evo Morales, distanciados desde finales de 2021. El presidente Luis Arce, tras dar de baja su candidatura, le pidió a Morales que hiciera lo mismo para armar un gran frente de izquierda, pero eso no sucedió. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, recibió su 5ª denuncia constitucional, presentada por la Fiscalía ante el Congreso por el presunto delito de omisión de funciones, a raíz de cirugías estéticas a las que se sometió en 2023 sin autorización del Parlamento para ausentarse. Según la denuncia, la mandataria habría omitido de forma ilegal comunicar al Consejo de Ministros y al Congreso su impedimento físico-temporal para el ejercicio del cargo entre el 29 de junio y el 9 de julio del 2023, debido a múltiples cirugías estéticas. En otros temas, la Corte Suprema de Estados Unidos extendió este viernes el bloqueo a la solicitud de deportaciones masivas de Donald Trump usando la ley de enemigos extranjeros. El tribunal dijo que los migrantes tienen derecho a un proceso legal que garantice su debido proceso. Más en el siguiente informe. Un nuevo revés para Donald Trump, que no podrá usar, al menos de momento, la ley de enemigos extranjeros para deportar migrantes. La Corte Suprema optó por mantener el bloqueo temporal a las deportaciones que el gobierno Trump inició meses atrás mediante esta normativa del siglo XVIII. Una decisión que no gustó mucho al republicano, quien pronto reaccionó en su red social Truth Social con un mensaje de rechazo a la decisión y en el que estigmatizó una vez más a los migrantes. La Corte Suprema no nos permitirá sacar a los criminales de nuestro país. La Corte optó por posponer el bloqueo, respondiendo a una solicitud de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, que representa a los migrantes a los que la administración Trump pretende deportar. El pasado 19 de abril, el tribunal ordenó la suspensión temporal de las deportaciones luego de que la ACLU denunciara que el gobierno estaba haciendo las expulsiones sin un aviso con el tiempo que requiere la ley estadounidense y, por lo tanto, sin dejar oportunidad para apelaciones. El debido proceso requiere que el gobierno avise a los migrantes y se fije una audiencia antes de expulsar a las personas del país. De acuerdo a lo informado por el Supremo, el bloqueo seguirá vigente mientras una corte de apelaciones examina los alegatos de migrantes y de organizaciones que defienden sus derechos. Ahora vamos a Panamá. Cientos de habitantes ribereños se movilizaron en canoas a través del río Indio para protestar contra el proyecto de construcción de un embalse. Este apunta a aumentar la capacidad del Canal de Panamá para el paso de barcos comerciales. Los civiles alegan que provocará la inundación y el desplazamiento forzoso de 2.000 personas de las comunidades costeras. Marcha fluvial en Panamá. Decenas de manifestantes protestaron en canoas a través del río Indio contra un plan para construir un embalse destinado a paliar la sequía del Canal de Panamá, que amenaza con dificultar el paso de navíos comerciales. Sin embargo, los residentes de comunidades ribereñas se oponen alegando que eso inundará las viviendas de 2.000 personas. Afectaría en diferentes dimensiones, ¿no? La fauna, la vida, el extracto social, ecológico, el extracto humano. Esto nos molestaría. Las mejores tierras quedarían sepultadas bajo tierra donde está nuestro sustento de vida.
Los habitantes sugirieron que se utilice el cercano lago Bayano, al este de la capital del país, una idea descartada por las autoridades. En la movilización, gran parte eran agricultores, quienes más quedarían perjudicados si se construye el embalse en el río Indio. Producen todos sus alimentos en esa área. Entonces son casi más de 46 comunidades que van a ser afectadas, pero hay otra alternativa que es Bayano. La autoridad del Canal de Panamá asegura que esta construcción es la mejor manera de proporcionar una fuente de agua adicional a más de 2 millones de personas en Ciudad de Panamá. Además, garantizaría que el paso comercial funcione eficientemente en las próximas décadas y generaría empleos para las comunidades. El proyecto está previsto que comience en 2027 y tarde 4 años en su construcción. Como siempre ha sido un gusto estar con ustedes. Ya volvemos.